Muy buenas noches. En el día de hoy haremos una presentación sobre el tema calidad para la asignatura de procesos de calidad y desarrollo de proyectos en base tecnológica, presentada por los estudiantes José Rivera Fonseca, Jaime Lara Betancourt y mi persona Álvaro Ariel Rosales Chinchilla, presentado al ingeniero Ronald Zamora. A continuación, nuestro compañero José Rivera Fonseca empezará la presentación. Muy buenas noches. Yo les hablaré lo que es la calidad. Comenzamos diciendo que todo equipo o producto son diseñados para satisfacer. La calidad de un producto es la medida en la que ese objetivo es logrado. Esta evaluación engloba todas las características vinculadas con la actitud para satisfacer dicha necesidad. El satisfacer las condiciones de uso están vinculados al que el producto sea bien definido, esté bien diseñado, sea fabricado conforme y tenga soporte de uso. Clasificaciones de los defectos. Dado que no todos los incumplimientos tienen igual importancia, la evaluación de calidad debe distinguir entre los siguientes tipos de defectos. Esto se divide en mayores, menores, críticos y a su vez estos se dividen en mecánicos y eléctricos. Mayores son aquellos que al darse no permiten el uso del producto. Por ejemplo, si tenemos un circuito, un integrado y este tiene una terminal, no le hace falta una terminal, de cierta manera no nos permitirá utilizar el integrado. Menores son aquellos que al darse podemos utilizar el producto pero de forma restringida. Ejemplo de esto, el mismo integrado pero que este tenga una terminal doblada. Esto lo que hace es dificultarnos la inserción manual del circuito, del integrado. Críticas son aquellas que afectan a terceros, es decir, si tenemos una fuente de alimentación y esta suministra energía a un circuito, al no funcionar adecuadamente, esta se verá afectada y no funcionará ninguna de las dos. Mecánicos son aquellos que se pueden percibir a simple vista. Ejemplo, si tenemos un servo y notamos que uno de sus engranajes se encuentra roto, lo podemos ver a simple vista y esto puede ser tanto un defecto mayor o menor. Eléctricos, vinculados a algunas características eléctricas del producto, son de difícil detección temprana en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que esto más que todo afecta a la parte interna en caso de un integrado, ya que él puede tener todas sus terminales, pero internamente se encuentra dañado o no funciona. Calidad de procesos. Todos los procesos están sujetos a la influencia de múltiples factores aleatorios, cuyos efectos combinados producen un resultado también aleatorio, el cual queda caracterizado por la función de la distribución de la característica de interés. Estos factores pueden desglosarse en causas comunes y causas específicas. Causas comunes, también denominadas aleatorias, son debido a múltiples factores, como operarios, máquinas, materiales, etc. Cada factor por sí solo tiene poca influencia, pero cuando todos influyen, sus efectos suman y dan lugar a una variación significativa. Causa específica o asignada, también denominada como factor sistemático, esto es debido a un operario, una máquina o un proceso en particular. Se manifiesta por ciertos lapsos de tiempo. Su característica distintiva es que no es una causa común en todas las unidades. Proviene además de un número limitado de causas que producen efectos importantes. Las causas sistematizadas pueden subdividirse en influencias sistematizadas predecibles y factores de perturbación. Capacidad de proceso. La capacidad de proceso es evaluar si las etapas de diseño del producto y del proceso están en actitud de cumplir las especificaciones. Que un sistema sea estable no significa que sea apto, pero para que sea apto necesariamente debe ser estable y cumplir además con las exigencias del diseño. Proceso controlado.
Se dice que un proceso está bajo control cuando mantiene su distribución con el tiempo, o esta cambia de un modo conocido entre los límites conocidos. El que un proceso esté bajo control no lo hace apto. Un proceso se dice apto cuando tiene capacidad para satisfacer los requerimientos de la calidad. Modelamiento del proceso. Bueno, se dice que un proceso sujeto a factores aleatorios se dice que es estable cuando la media y la varianza se mantienen constantes en el tiempo, como lo podemos ver en el modelo del proceso A. Por otro lado, en el proceso B, se dice que la varianza es estable, pero la media toma valores aleatorios. Y como resultado tenemos una distribución normal. En el caso C, se dice que la varianza es constante, pero la media toma valores regulares, los cuales se pueden interpretar al final como una distribución predecible. Continuamos con la figura 4, en la cual vemos proceso de control y capacidad de proceso, que fue lo que hablamos anteriormente, donde vemos que si hay proceso y si hay control, vemos que la distribución es normal. En esta también hay proceso, hay control, pero la media tiene una distribución predecible. En esta otra vemos que la media tiene variaciones aleatorias. En la siguiente vemos que si hay control, pero no hay proceso, lo cual hace que la varianza esté por fuera de los límites establecidos. De igual forma en la siguiente, donde vemos que si hay control, no hay proceso, y vemos que la varianza es la que se ve afectada, ya que aumenta. En la siguiente vemos que no hay control y el proceso no es predeterminado. Vemos que tanto la varianza como la media son afectadas. Y si no hay control y no hay proceso, de igual forma vemos que la varianza y la media no son conformes a las primeras. Seguimos con los controles estadísticos. Es un conjunto de procedimientos basados en métodos estadísticos cuyo fin es evaluar ciertas variables del proceso y de los productos. Como vemos tenemos un diagrama de flujo en el cual podemos ver cada proceso, y lo que hace esta herramienta es, mediante los procesos estadísticos, retomar constantes o valores en los cuales no se ve afectado el producto final. Gráficos de control de calidad son elementos centrales para el control del proceso. Con las gráficas de control se trata de saber de un modo visual y rápido si el proceso se mantiene bajo control o debe intervenirse por exceso de los límites admitidos. De igual forma que en las gráficas anteriores vemos que maneja una media y una varianza, las cuales se ven reflejadas en la distribución normal. Luego que toma esta varianza va con respecto al tiempo, y al final lo que se hace es implementar una gráfica de histograma. Optimización de procesos. Cuando un proceso se pone en marcha, es necesario realizar sobre él mismo varios análisis de capacidad, teniendo a su optimización. Esta optimización se divide en dos fases. Análisis de procesos previo al comienzo de la producción seriada y análisis de procesos en producción seriada. Los análisis se hacen en cada una de las fases usando los mismos procedimientos y métodos de cálculo. La única diferencia reside en el número de elementos y en el momento en que se procede al análisis. Cuando las evaluaciones se ven limitadas a pocos elementos obtenidos en un tiempo corto, básicamente con estas observaciones se obtiene una cantidad
de máquina que no toma en cuenta las variabilidades debidas a muchos otros factores, como por ejemplo variaciones en el material o en los elementos, variaciones debido a la mano de obra, variaciones debido a las condiciones ambientales, etc. Para un análisis preliminar se requiere como mínimo 20 muestras, al menos 3 elementos tomados. Todo lo anterior dicho se puede ver reflejado en el siguiente diagrama, donde arranque producción seriada, tiempo, análisis de proceso, mejoras continuas de la capacidad. Quiere decir esto que a medida que va avanzando el proceso, se puede ir mejorando, pero depende de la cantidad de muestras que se han tomado. A continuación, los dejo con mi compañero Jaime Lara. Buenas noches, les vengo a explicar sobre el método de Taguchi. El concepto de calidad de Taguchi está basado en que se fundamenta en 3 conceptos que tienen un enfoque en el mejoramiento de la calidad, tanto que del producto como del proceso. Estos se definen como calidad robusta, que es la consistencia de la calidad. Existe también la función de pérdida de la calidad orientada hacia objetivos. La función de la pérdida de calidad. La pérdida de calidad ocurre tan pronto como las características estas se desvían de su valor deseado, lo que explícitamente incluye que la insatisfacción de un usuario, como el costo, sea considerado que un producto, aun cumpliendo con sus especificaciones, puede originar pérdidas debido a que su desempeño se aparta de la meta. La evaluación de una función de pérdida se constituye en una herramienta para evaluar la mejora en la calidad del producto. Y de otra forma se puede decir que frente a la calidad hay 2 posibles posiciones. Una, operar con el peor de la calidad que el usuario tolera. El presupuesto en cuestión de calidad tiene un costo y por lo tanto el nivel no acarrea reclamos en lo aceptable. 2. Operar con mejor calidad que el usuario puede reconocer. Esta postura propone que el usuario valore la calidad independiente de que haga o no reclamos, es decir, la meta es la insatisfacción del usuario. La función de pérdida es usada para 1. Determinar las tolerancias del diseño. 2. Cuantificar una calidad del diseño. 3. Optimizar los procesos de manufactura. 4. Comparar los costos de manufactura y los costos por pérdida. Optimización del diseño. Es el proceso de optimización que arranca con el diseño mismo y la definición de un producto. Este dice que la optimización del diseño puede incrementar el valor de un producto mejorando su rendimiento. Depende de su entorno operativo o reduciendo el coste de producción mediante la reproducción de la cantidad de material utilizado al fabricarlo. Este se basa en elementos y fundamentos de optimización que tienen 3 componentes principales, que vienen siendo el objetivo, que es el propósito de la optimización. Está la restricción que define el comportamiento aceptable de las piezas dentro de su sistema. Por otro lado están las variables del diseño, que es un estudio de optimización donde el ingeniero necesita poder cambiar los parámetros de diseño sin esperar encontrar lo mejor de las muchas configuraciones posibles. Por otro lado tenemos el diseño robusto. El diseño robusto busca reducir las pérdidas debido a los apartamientos de las metas o valor ideal de las características.
Esto quiere decir básicamente que podemos pensar que se dan tres tipos de factores que contribuyen al apartamiento, denominados factores de ruido. Los factores de ruido se pueden dividir en ruido externo, ruido interno y ruido de productos. Estos son factores incontrolables que causan unas características funcionales y que se desvían de su valor objetivo. Se llaman factores de ruido y se definen como los factores externos, que son factores ajenos al producto, tales como la temperatura, la humedad, el polvo, la vibración y errores humanos, etc. Están las imperfecciones de la manufactura, que provocan variaciones en los parámetros de unidad a unidad. Estos los cuales son inevitables en cualquier proceso de fabricación, y está en degradación de características con el uso, que este hace que, si bien inicialmente el producto esté en la meta, con el tiempo se vaya apartando. Los factores de ruido se derivan de las características con respecto al valor objetivo, o sea que hay pérdidas en la sociedad. Están las 6 sigmas. Es una filosofía de trabajo que nació como una metodología que mejora en cuestión de soluciones de problemas complejos, y se desarrolla como una herramienta de control y disminución de las variaciones en el proceso. El principal propósito de las 6 sigmas es lograr la satisfacción de los clientes. En ese orden se enfoca en comprender sus unidades y recolectar información. Por medio de este análisis, pues estadísticamente se pueden encontrar oportunidades de mejora, en una mejora consistente. Y las 6 sigmas nos permiten, en este caso, asegurar la calidad en cada puesto de trabajo, como vienen siendo controles innecesarios. Están las formas de personas capaces de mejorar la calidad. Están también las que aseguran la sostenibilidad y rentabilidad de los negocios. También tenemos lo que es diseñar y desarrollar procesos, productos y servicios capaces. Por otro lado, tenemos la verificación de calidad. El control de calidad busca primariamente detectar desvíos respecto a las metas. Esto pues consta de minimizar o eliminar todas las posibilidades de despachar productos que no estén conformes para el uso, es decir, miden las características de calidad de un producto, comparándolas contra sus especificaciones o requisitos establecidos. Muy buenas noches, mi nombre es Salvador Rosales y yo le voy a hablar sobre unos cuantos temas ya para terminar, sobre todo la explicación que ha generado nuestros compañeros. Vamos a comenzar con el control estadístico. El control estadístico no es más que la evaluación de unas pocas muestras que se puede hacer estimaciones estadísticas de una población. ¿Qué es la idea? Comprobar la proporción de defectuosos, que va a ser D. Existe una población que está por debajo de un nivel considerado como aceptable, el cual es denominado AQL, Absence Quality Level, que no es más que un rango como lo mínimo de muestras malas que pueden salir de un proyecto. El plan de muestreo idealmente debería ser tal la probabilidad de aceptar el lote fuese 1 si D es menor que igual que AQL, y 0 si es mayor o igual que AQL. El LTPD es el valor de los defectuosos es superior a un máximo nivel de defectos tolerados en un lote. Es decir que ese es el rango máximo de los elementos defectuosos que se pueden recibir en un rango. Como lo podemos ver en las gráficas, el muestreo ideal sería aceptar el lote 1 si D es mayor, como lo acabo de decir, pero para poder saber eso es el error alguno posible inspeccionando el 100%. O sea, quiere decir que tenemos que saber que los lotes buenos van a ser a la izquierda y los lotes malos al lado derecho, pero va a haber un rango de la mitad que va a ser el AQL,
que es lo que estamos diciendo. Este mayor rango va a ser lo mínimo que podemos recibir de lotes malos. En la otra gráfica podemos ver que no es posible impresionar el 100%, teniendo en cuenta si el valor defectuoso es superior entre ambos. O sea que si este valor, esta línea que vemos aquí, va a ser mayor que este lado bueno, esta línea va a ser mayor que este lado bueno, entonces queremos decir que se admitiría una transición. Otro tema que quería dejar claro era la curva de operación. La curva de operación se establece fijando los riesgos de rechazar el lote, considerando el nivel de defecto sea superior a AQL. Ya recordamos que AQL es el rango menor que se puede aceptar de un defecto, cuando en realidad es menor, o de aceptar el lote pensando que su nivel de defectos es menor a LTPD, cuando en realidad es más alto. Estos riesgos han sido establecidos en las normas como un 5%, denominados riesgos de vendedor y comprador, respectivamente. Eso quiere decir que esos son unos riesgos que ya están denominados por la curva de operación, y su nombre, como lo dice, la probabilidad de hallar defectuoso un lote en elementos que contienen y de cuál se extraen y evalúan n muestras elegidas en forma aleatoria. Los diferentes planes de muestreo en la discriminación en la relación LTPD entre AQL quedan totalmente caracterizados por su curva de operación, conociendo que esta se puede obtener la probabilidad de aceptación para cualquier nivel de defectuosos. Las inspecciones de estos muestreos se dividen en dos grupos: las inspecciones especiales y las inspecciones generales. Las inspecciones especiales son las que se aplican cuando no es posible el uso de las generales, y por tal razón solo son de aplicación excepcional, porque proveen una baja discriminación de cada elemento. Las inspecciones generales son la aplicación habitual y en las cuales a su vez se diferencian tres tipos de muestreo: uno riguroso, uno normal y uno reducido. Los indicios de la calidad determinan cuál de los tres tipos de muestreo siguientes conviene aplicar. O sea, la calidad determinará cuál muestreo se va a hacer: el muestreo simple, el muestreo doble o el muestreo múltiple. El muestreo simple es la decisión que se basa en los resultados de una única extracción muestral. El muestreo doble, para llegar a la decisión, puede ser necesario hacer hasta 2 extracciones de muestrales. El muestreo múltiple, la decisión se puede llegar después de haber realizado varias extracciones muestrales, tanto como 9. Es decir, que el muestreo simple es el que hacemos de una extracción aleatoria, se va a sacar una muestra. Y el muestreo doble es que para poder saber cuál es, se saca, no importando si fue de la primera o de la última, pero se tienen que sacar 2 muestras. Y el muestreo múltiple, que se puede hacer varias veces, hasta 9. Seguimos con la función de calidad en el diseño. Esas son las familias de la ISO 9000. La ISO 9000 es el aseguramiento de calidad. Ha evolucionado muchísimo con el tiempo, pasando de una etapa reactiva donde mediante las inspecciones se pretendía identificar y luego corregir los defectos. Ahora el aseguramiento de calidad busca prevenir, actuando de fases de diseño y desarrollo más que corregir en fases de producción, como terminaba siendo en la final de prueba de los clientes. O sea, cuando el cliente tenía que corregían los errores. Ahora no, se están previniendo. Antes de que el cliente pueda tener el producto, ya se están corrigiendo. Para ello se debe actuar desde la etapa más temprana, la fase conceptual, cuando apenas se está definiendo cuál es el producto que queremos y en qué proyectos que vamos a trabajar, tratando de ver cuáles son las decisiones del diseño que pueden originar en fases posteriores del ciclo, cuáles son los problemas de aquellas decisiones, cuál es la definición del producto, y sin limitarse exclusivamente a los aspectos técnicos. Por eso cuando vamos a pensar en las ISO 9000, ellas han evolucionado y ahora se encargan de enfatizar en el desarrollo del producto. ¿Por qué? Porque ya antes nada más se encargaban cuando el producto lo tenía la persona. Ahora no, ahora está principalmente centralizado en el concepto. Antes, para prevenir cualquier otra corrección que pueda hacer. Por eso en esta flecha indicamos que previniendo, con aseguramiento de calidad, corregimos,
y enseguida ahí pasa por el concepto, diseño, planificación, la producción, y ahí es cuando se desarrolla el producto, así creando un producto con mejor calidad. Dando el concepto de la ISO es la Organización Internacional de Estandarización, o en inglés la International Organization for Standardization. Hacia los finales de la década de los 80 emitió un conjunto de normas especificadas dedicadas al aseguramiento, pero la serie de las ISO 9000, estas normas eran de una familia que abarcaba todas las fases. ¿Qué hacían? Se requerían diseño para los requerimientos del producto. Están expresadas en los términos de desempeño o bien, si es necesario, establecidos. Esa es la ISO 9000. La ISO 9002 debe aplicarse si los requerimientos del producto están especificados en términos de un diseño, para poder obtener confianza en la conformidad del producto y la demostración adecuada de capacidad de producción, instalación y servicio. No obstante, el conjunto de normas ISO 9000 de 1094 se adaptaba bien a su sistema productivo, que esta última revisión corresponde a diciembre del 2000, estableciéndose en diciembre de 2003 como la fecha límite para la transición en la nueva versión. Como estábamos hablando de la familia ISO 9000, íbamos por la ISO 9000 de 1994, que se adaptaba bien al sistema productivo. Los beneficios mayores que aportaba esta revisión era la aplicabilidad a todas las categorías de productos, en todos los sectores, una nueva estructura orientada al proceso y una secuencia más lógica del contenido, buscando una mayor vinculación entre el sistema de gestión de calidad y los procesos, introducción del proceso de mejora continua, mayor simplicidad y cambio en la terminología, buscando una más fácil interpretación, reducción de la documentación requerida. Esa era la ISO 9000 en 1994, que también tuvo provisión de una base consistente dirigida a las necesidades e intereses del sector, mejorar consistencia entre la ISO 9001 y la ISO 9004, de modo de ir más allá a los requerimientos buscando mejorar el desempeño de las empresas. Aumentó la compatibilidad del estándar de sistemas de gestión ambiental, consideración de las necesidades de los beneficios de todas las partes interesadas. Se considera en la ISO el proceso a cualquier actividad que recibe entradas, convierte salidas y convierte salidas. Por tanto, todas las actividades dedicadas a la fabricación de productos o provisión de servicios son procesos. Debido a la falta de especificidad de la familia ISO 9000, 1987, en 1994 los tres fabricantes más importantes de la industria automotriz de Estados Unidos generaron la QS 9000, destinada a reemplazar todos los programas de calidad de sus proveedores. La finalidad es atender los requerimientos particulares, especificaciones públicas y especificaciones técnicas. Por ejemplo, la ISO TS del 16949 pormenorizaba tales como la satisfacción del cliente, mejora continua, plan de negocios, sistema de calidad, mejoramiento de procesos, control de diseño, entradas del diseño, salidas del diseño, optimización del diseño, revisiones del diseño, verificación del diseño. Seguimos con costos de calidad. La falta de calidad se traduce a los costos visibles o los costos invisibles. Los costos visibles se pueden clasificar en costos por fallas, internos o externos. Los internos son originados por el proceso, que toman en cuenta los costos debido a los desechos, retrabajos, controles adicionales, etc. Los externos, que ocurren después del proceso productivo y en los cuales deben considerarse los costos de garantía. Estos tienen mayor peso que los costos internos. Los costos de prevención, que son inherentes a la estructura de calidad requerida para reducir los costos anteriores. Los costos de evaluación son los que resultan de aquellas actividades destinadas a evaluar componentes, proveedores, costos de homologación, validación, etc. Como podemos ver en la tabla, que podemos ver el costo de corrección, que son los costos invisibles, y la práctica de los métodos preventivos para asegurar el aseguramiento de la calidad. Si bien se traducen en mayores costos iniciales, estos se ven compensados
por los beneficios posteriores. Es decir, que la definición, especificación, desarrollo, manufactura y campo son costos de corrección, lo cual el nivel en el cual se detecta el defecto. Y por el otro lado, en la otra gráfica podemos ver que el desarrollo del producto, al principio el costo se eleva, dando obviamente un mayor costo ya cuando llegamos al producto final, que es el arranque de la producción, y ahí el beneficio incrementa. Y obviamente la curva de la gráfica muestra cómo desciende el costo, porque ya a partir del momento en que el arranque de la producción, ya cuando se desarrolla el producto, y ahí el arranque de producción en línea, en cadena, en masa, ya va a haber un mayor beneficio. Después de eso podemos ver los costos invisibles, que los costos invisibles resultan de la pérdida de mercado, falta de aceptación, obviamente, y el desprestigio, las malas publicidades, todo eso incluye para difícil evaluar. Los costos, la práctica de los métodos preventivos del aseguramiento de calidad, si bien traducen a mayores costos iniciales. En los costos de diseño, al eliminar costos de efecto debido a errores del diseño. Los costos de corrida de producción, los costos de interrupción de procesos, que es para la introducción de correcciones, y los costos de imagen, al mejorar la percepción de calidad en relación a la competencia. Un punto importante que esto debe tener en cuenta es que un error de diseño afecta a todas las unidades. El error de diseño es un problema de manufactura, es decir, si se cambian pocas líneas de diseño se mide con monedas, pero toca hacerlo en la fase de producción. Después de esto vamos a hablar del mejoramiento de la calidad en la gráfica de Pareto. Los controles deben ser introducidos de las mejores. Es necesario reconocer cuáles son los defectos dominantes y sus consecuencias. Para poder reconocer esos defectos dominantes, en función de esta clasificación, procede a priorizar el factor sobre el que se va a actuar para lograr una mejora. Las gráficas de Pareto, su finalidad está basada en el axioma de la mayoría de los problemas se encuentran en muy pocas causas. La gráfica de Pareto se obtiene ordenando los defectos según su frecuencia de aparición. La regla que recoge todo esto de la gráfica de Pareto es la siguiente: el 80% de los defectos queda concentrado en el 20% de los diferentes tipos de defectos, como lo logran ver en la figura que está del lado derecho. Si ustedes ven, el 80% de los defectos es el mayor rango que va a llegar, pero si ven, los defectos dominantes es el 100% de los grupos. Aquí podemos ver que en el tipo de muestreo, que tenemos una muestra A, B, C y D, podemos tener que el 60% de la cantidad de los defectos es en la muestra A, pero en el resto de muestras podemos ver que como decrece y la probabilidad disminuye demasiado. El mejoramiento de la calidad de diagramas de correlación. El problema de la calidad gira alrededor de dos ejes: hallar los factores positivos que determinan la bondad del producto y hallar los factores negativos que determinan los defectos del producto. Eso se desarrolla con unas herramientas que ayuden a mantener ambos bajo control. Es necesario conocer las causas que los originan, pero para ello la aplicación del método científico basado en el ciclo de hipotetizar, validar, que no es más que hacer unas hipótesis. Sin duda lo más importante es la percepción del observador sobre el proceso. Estas hipótesis se validan mediante pruebas experimentales realizadas para evitar conclusiones erróneas. Con los datos obtenidos en los ensayos por regresión se busca hallar la vinculación de diversos factores, pero a veces no es posible relacionar algunos defectos con una causa. Por eso recién cuando se conocen las relaciones causa y efecto y las correlaciones, se puede decir que hay un dominio tecnológico, dado porque entonces se sabe qué factores del proceso deben mantener bajo control, cuáles monitorear. Para finalizar, vamos a terminar con los mejoramientos de calidad, diagramas de causa y efecto. Este diagrama se trata de establecer para cada efecto las posibles causas y para estas a su vez hallar que otras causas estén vinculadas. Es decir, que cada causa
tiene una causa secundaria, pero hay que primero establecer cuál es la causa primaria para también saber cuál es el defecto. La ventaja de este proceso es que pone en evidencia todas las causas de un solo, no solo las conocidas, sino las desconocidas. Luego cada una de ellas debe ser analizada y eliminada del diagrama, si no es un factor importante de defectos. Este análisis se debe diferenciar entre otros factores, causantes, contribuidores, facilitadores, con la finalidad obvia de eliminarlas por su forma, buscando con ello, cuando no es posible eliminar la causa, menos reducir o eliminar estos últimos factores. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado nuestra exposición. Espero que sea de su agrado y quedamos atentos a todos sus comentarios. Muchas gracias y feliz noche.